es Mayra Magali Rodríguez Torres, de la Coordinación de Protección de Datos Personales. El día de hoy continuaremos con el siguiente módulo. Como primer tema tenemos los deberes, del cual, bueno, la ley nos dice que existe el deber de confidencialidad y el deber de seguridad. También nos habla de algunas medidas de seguridad en el deber de seguridad, que tenemos las físicas, las técnicas y las administrativas. Vamos a iniciar primero con los dos deberes. Ya les mencionaba que, bueno, tenemos el deber de confidencialidad y el deber de seguridad. La protección de datos personales, además de decirnos en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, bueno, ahí nos hablaba de que debemos de regirnos bajo 8 principios, que ya los vimos en un módulo anterior, y nos habla de otras obligaciones que debemos a considerar, donde también esta misma ley nos habla de dos deberes. Tenemos el deber de confidencialidad y el deber de seguridad. Veamos en qué consiste el deber de confidencialidad. Se entiende que el responsable debe de establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que todas aquellas personas que traten datos personales en cualquier fase del tratamiento. ¿Qué queremos decir con cualquier fase del tratamiento? Es decir, desde el momento en que nosotros como responsables recabamos esa información y cuál va a ser todo el proceso que le vamos a dar, o todo el seguimiento o todo el camino que va a llevar ese dato personal, desde que uno lo recibe hasta cómo lo recibe, cómo lo almacena, cómo lo va a guardar, cómo lo va a resguardar, en dónde lo va a resguardar. Bueno, todo eso conlleva el procedimiento de un tratamiento. A esto hace referencia al tratamiento de datos personales. Bueno, dice que en cualquier fase del tratamiento mantengan en secreto la información, así como evitar que la información sea revelada a personas no autorizadas y prevenir la divulgación no autorizada de la misma. A esto hace referencia lo que nos dice el deber de confidencialidad. Ya les hablaba, bueno, que en la ley también nos marca la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados en el estado de Morelos. En su artículo 32 nos dice que el deber de confidencialidad habla de que no se pone a disposición, no se revela a individuos o a entidades, siendo el responsable el encargado de los usuarios utilizados, los únicos que pueden llevar a cabo el tratamiento de los datos personales, obviamente mediante procedimientos que se establezcan. En este sentido, los servidores públicos a cargo de los datos personales, objeto del tratamiento, o los usuarios de los mismos están obligados a guardar confidencialidad, secrecía respecto de los mismos. La ley señala que, bueno, cualquier violación a este deber de confidencialidad puede ser objeto de responsabilidad de conformidad con las leyes en la materia, es decir, puede ser causa de una medida de apremio o inclusive hasta causa de una sanción. Esto no quiere decir que, alegando a este deber, no se cumpla con el derecho de acceso a la información. Sabemos, bueno, que hay la ley de transparencia, bueno, nos marca que tenemos dos limitantes para el acceso a la información. Uno, bueno, pues sabemos que es la clasificación reservada, que bueno, pues esta cuando existe o se da cuando pues esa información, al ser proporcionada por las personas o a las personas, bueno, causa un daño, ya sea un daño a la institución, un daño al nivel nacional, un daño a nivel estatal, causa un daño, y que por esa razón es que se está reservando. Y existe otro tipo de clasificación, que es la clasificación confidencial, es decir, cuando hay de por medio datos personales que puedan afectar a el titular en el caso de que se den estos datos. Es por eso que se le dice o que se clasifica como confidencial, que en lo que el responsable tendrá que hacer una versión pública, la cual sí podrá dar información, pero no la va a dar al 100%. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nos llega una solicitud donde nos piden el recibo de nómina de un servidor público, es decir, un ejemplo,
Juanita Pérez pide el recibo de nómina de Mayra Rodríguez. En este caso, bueno, pues el IMIPE tendrá que entregar la información, puesto que recuerden que toda la información que se encuentra concentrada en un sujeto obligado, pues es pública. Entonces, sí se va a entregar, pero en una versión pública. ¿Por qué? Porque lleva datos personales. ¿Qué vamos a entregar? Bueno, pues van a entregar el nombre completo, van a entregar, en este caso Juan sería mi nombre, Mayra Magali Rodríguez Torres, van a entregar o va a ver, en el recibo va a estar visible cuánto es lo que gano mensualmente, qué puesto es el que tengo, pero va a ir en versión pública, es decir, no van a aparecer, nosotros tenemos convenio con el Instituto de Crédito. Bueno, este instituto nos permite a nosotros como trabajadores pues sacar créditos. Entonces, pues si yo tengo un crédito, ese crédito no va a aparecer, va a ir testado. ¿Por qué? Porque esa información ya no es concerniente o ya no es de interés para la ciudadanía. Es decir, yo ya rendí cuentas o el IMIPE ya rindió cuentas en el que te están diciendo a ti, ciudadano, que bueno, pues parte de este recurso del recurso que nos dan, me están pagando un sueldo mensual. Entonces, pues yo ya te mostré cuánto es lo que le estoy pagando. ¿En qué se lo gasta? ¿Cómo se lo gasta? Bueno, pues ese sí ya no entra en lo que son las obligaciones de transparencia como sujetos obligados. Entonces ahí sí se hace una versión pública y se testa la parte en la que sí tengo o no créditos. Otro ejemplo, en los compañeros, bueno, pues si tienen alguna pensión alimenticia, pues también les hacen descuentos y también ahí se haría esa versión pública, es decir, testarían la información de si el compañero tiene o no, si el compañero está dando o no alguna pensión alimenticia. Entonces, ciertos datos personales son los que se van a ir testando o se va a ir haciendo la versión pública toda vez de que pues ya no, ahí prevalece el deber la clasificación de información cuando están de por medio datos personales. Vamos a hablar ahora del deber de seguridad. El deber de seguridad, bueno, nos dice que es un pilar básico para la efectiva protección de los datos personales. Es la implementación de un sistema de gestión de seguridad de datos personales, lo que en la ley de datos de Morelos, bueno, nos marca ahí se establece que hay un sistema de gestión o que debemos de contar con un sistema de gestión como responsables del tratamiento que permita planificar, implementar, monitorear y mejorar las medidas de seguridad de carácter administrativo, de carácter físico y de carácter técnico, a través de una serie de actividades que van interrelacionadas y documentadas, tomando en consideración los estándares pues, nacionales e internacionales en la materia de protección de datos personales y seguridad. Bueno, me voy a regresar un poquito a lo que estábamos hablando del deber de confidencialidad. Lo que nosotros aquí en el IMIPE implementamos para tener más reforzado este deber de confidencialidad. Obviamente sabemos que, bueno, pues hay una ley que nos obliga, ¿no?, a mantener esta confidencialidad y que si no cumplimos con este deber, bueno, pues podemos ser acreedores a una medida de premio o a una sanción. Pero también lo que hacemos es que es como parte de una medida de seguridad implementada, bueno, que el área de administración elaboró un convenio de confidencialidad que va dirigido tanto para empleados como prestadores de servicio, prestadores de prácticas profesionales y ahora también jóvenes construyendo el futuro. Este documento, bueno, pues ahí señala cláusulas de las cuales pues nosotros firmamos y nos comprometemos a regir o a seguir este deber de confidencialidad y que la información que nosotros tratemos o la información con la que tengamos contacto o sepamos, bueno, pues se va a quedar dentro de, no nada más del instituto, sino de cada una de las áreas administrativas, puesto que cada unidad administrativa
pues tiene diferentes responsabilidades, diferentes funciones, diferentes atribuciones, y que estas, pues bueno, no van a salir más de allá que de la oficina. Continuamos entonces con el deber de seguridad. Bueno, este deber se encuentra contemplado en el artículo 31 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Morelos, el cual nos señala que independientemente del sistema en los que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúen en estos, pues el responsable deberá de establecer y mantener medidas de seguridad de carácter, ya les decía, administrativa, física y técnica. Ya más adelante les explicaré en qué consiste cada una de estas medidas. Bueno, y todas estas medidas deben de ser, bueno, pues para el cuidado o para la protección de los datos personales, que permita proteger toda esta información, nos va a permitir protegerlos en contra de daños, de alguna pérdida, de alguna alteración inclusive, o una destrucción una destrucción o su uso, acceso o tratamiento que no esté autorizado o ilícito, así como para garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. La seguridad de la información debe preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Para esto, bueno, pues vamos a entender que integridad consiste en que el dato no ha sido alterado de manera no autorizada. Es decir, la información que nosotros tengamos debemos de mantenerla actualizada y que no debe de estar, no se debe de alterar si no está de manera autorizada, o no se debe de modificar si no está de manera autorizada. ¿Y por quién va a estar autorizada? Bueno, pues por las personas encargadas o responsables de su tratamiento. Para esto, bueno, se tienen que definir pues tanto funciones y obligaciones, que también más adelante vamos a ver en qué consisten estas funciones y obligaciones. Confidencialidad es la propiedad de la información para no estar a disposición o ser revelada a personas no autorizadas. Aquí, bueno, pues yo ya les comentaba hace un momento que pues nosotros lo que en el IMIPE se hizo o se está implementando es que cada personal, cada empleado tenga firmado, que tenga que firmar este consentimiento, este convenio de confidencialidad. ¿Por qué? Porque ahí nos comprometemos nosotros no nada más de palabras, sino que también hay un documento en el cual nos estamos comprometiendo y firmando que nosotros vamos a seguir este deber de confidencialidad. Este convenio que se hace, bueno, pues ya les comentaba que va dirigido a todas las personas involucradas en el tratamiento de los datos personales. No solo es responsables o coordinadores de las áreas o directores, no, es desde el puesto más simple hasta el nivel más alto. Entonces, todos tenemos aquí en el IMIPE tenemos que firmar este documento. Cuando uno ingresa al instituto, bueno, pues nos dan a firmar, primero de entrada nos dan a conocer el aviso de privacidad, es decir, ¿qué va a hacer el IMIPE? ¿Cuál va a ser el tratamiento de mis datos personales una vez que yo me contrate como servidor público para el IMIPE? Entonces, de entrada ya me dieron a conocer el aviso de privacidad, ya me dieron a conocer el consentimiento, puesto que van a tratar datos personales sensibles de mi persona, y también me dan a conocer este convenio en el cual, bueno, pues yo me estoy comprometiendo a que voy a regir, además de que nos presentan el código de ética, además de que nos dicen cuáles van a ser nuestras funciones y obligaciones, bueno, pues también nos dan a firmar este documento. Ya uno va a determinar si, bueno, se contrata para el servicio, o pues si no está de acuerdo, pues entonces pues no nos contratamos, ¿no? Y el de disponibilidad. Consiste en que los datos personales deben ser accesibles y utilizables cuando sean requeridos. Es decir, el hecho de que tenga el tratamiento del dato personal tenga medidas de seguridad, tenga aquellos controles,
No quiere decir que para poder acceder a ellos, pues vaya a ser muy complejo y que pues no vayamos a tenerlos disponibles, ¿no? Claro que no. Sí tenemos que implementar medidas, tenemos que implementar controles, pero esto tienen que ser de fácil disponibilidad o de fácil acceso. ¿Qué son las medidas de seguridad? Ya hablamos de lo que consiste el deber de seguridad y para esto nos hablaba, bueno, de que para cumplir con este deber teníamos nosotros que implementar nuestros controles, tanto físicos como administrativos y técnicos. Bueno, pues estas medidas de seguridad las vamos a entender como el conjunto de acciones o actividades, controles o mecanismos, ya sean físicos, técnicos, administrativos, que permitan la protección de los datos personales que vamos a tratar. Las medidas de seguridad que nosotros como responsables vamos a establecer serán las necesarias para brindar mayor garantía. La protección de datos personales. Estas medidas serán consideradas como confidenciales y únicamente serán comunicadas al instituto el nivel de seguridad. Tenemos como primer medida, bueno, las físicas. Vamos a entender como medidas de seguridad físicas al conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su tratamiento, de manera enunciativa más no limitativa. Se deben considerar las siguientes actividades. Primer punto, prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información. En este caso, bueno, dice que prevenir el acceso. Es decir, bueno, tener pues en nuestras puertas de acceso, pues tener llave, que tengan seguro, que tengan otra medida de acceso, es bueno el poner alarmas en las cuales para poder desbloquear estas alarmas y poder ingresar ya sea a nuestras instituciones, pues solo una persona o un grupo limitado tiene el control de estas claves, ¿no? Eso sería una medida de seguridad de acceso que solo ciertas personas pueden tener esta clave, el acceso a las puertas de las oficinas, por ejemplo, o el acceso al ingresar al instituto. Estas son las medidas de acceso que deben de estar controladas. Prevenir el daño o interferencia de las instalaciones físicas, áreas críticas de la organización o recursos recursos de información. Bueno, pues aquí sería tener medidas de seguridad físicas, pues contar con extintores, contar con detectores de humo, en el caso de donde tengamos aquí en el IMIPE, un ejemplo es en el archivo que tenemos concentrada todos los documentos desde la creación del instituto. Bueno, pues estas medidas deben de estar controladas, no nada más con medidas de acceso que no sean autorizadas para todo el personal, sino también tener extintores, porque ¿qué pasa si se enciende por ahí, hay un documento o hay una persona que sin querer pues se prende nuestro archivo y bueno, pues debemos de contar con extintores, con detectores de humo. Como tercer punto tenemos proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o electrónico que pueda salir de la organización. Pues aquí tenemos los controles, en este caso de las computadoras. En el IMIPE, bueno, pues nosotros llevamos mucho capacitaciones, no solo en el instituto, sino también vamos con los sujetos obligados a capacitar a todo el personal y bueno, para esto tenemos que llevar nuestros equipos. ¿Por qué llevamos nuestros equipos? Porque esa es una medida de seguridad, no quizás para nosotros, pero sí quizás para el sujeto obligado. ¿Qué pasa si una persona externa llega a dar una capacitación, mete su memoria en el equipo pongamos un ejemplo del ayuntamiento de Jutepec,
y mi memoria lleva ahí un virus y ya le dañé su computadora y ya ahí se perdió se echó a perder su equipo de cómputo del ayuntamiento y pues la información ahí se quedó y pues ya no hicieron respaldos o nunca hicieron respaldos y ya se perdió ahí la información. Entonces, de alguna manera también nosotros tratamos de proteger, no nada más a nosotros, sino también a los sujetos obligados en cuanto a este punto. Entonces, llevamos nuestros equipos de cómputo y sin necesidad de utilizar otro, pues nosotros también ahí protegemos información, ¿no? Y promover a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento eficaz que asegure su disponibilidad o la integridad de estos mismos. Es decir, aquí tenemos que tener, pues, hacer respaldos de toda la información que tenemos de nuestros equipos, estar monitoreando que, por ejemplo, en cuanto a aspectos físicos, en nuestros archiveros, pues que tengan llave, que si ya se descompuso la llave, pues bueno, estar metiendo un reporte para que pues nos pongan una llave lo antes posible, toda vez de que pues ahí tenemos documentos o expedientes que tienen datos personales y que no solo son datos personales generales, sino que también son datos personales sensibles. Ya lo vimos en módulos anteriores, bueno, pues que los datos personales sensibles, pues como su nombre lo dice, son de un impacto muy íntimo para las personas que si estos se llegan a perder, a extraviar o alguien los sustrae, bueno, pues puede afectar a su esfera más íntima, ¿no? Entonces, aquí pues sí tenemos que estar monitoreando esto de los equipos, que haya también un respaldo constante, que no este respaldo se haga cada año, cada 2 años o cada vez de que el equipo ya no sirve, ¿no? Que los equipos tengan sus respaldos constantes, mínimo cada 3 meses para estar resguardando esa información y que también cuenten con antivirus, ¿no? Que ya es parte de, bueno, las medidas medidas técnicas, pero bueno, aquí sí estar dándoles el mantenimiento adecuado a las computadoras también, porque el polvo o ahí el mal uso, pues provoca que también los equipos se dañen. Esto es en cuanto a las físicas. Ahora vamos a ver las técnicas. En cuanto a las técnicas, bueno, vamos a entender que es el conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la tecnología relacionada con el hardware y el software para proteger el entorno digital de los datos personales, los recursos involucrados en su tratamiento, de manera enunciativa más no limitativa. Y vamos a considerar las siguientes actividades para el seguimiento de nuestras medidas técnicas. Prevenir que el acceso a la base de datos o a la información, así como a los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados. Es decir, en el momento en que nosotros vamos a manipular algún dato personal o vamos a acceder a una base de datos o a un expediente, por ejemplo, bueno, en este caso a alguna carpeta electrónica, pues solo deben de tener acceso aquellas personas que están ya identificadas o responsables o que tienen la autorización para hacerlo. Es decir, un ejemplo, aquí en el IMIPE, cada unidad administrativa, bueno, pues cuenta con un correo electrónico y este correo electrónico, pues nada más tenemos acceso ciertas personas, quien está revisando y que, bueno, pues le da seguimiento a todo lo que se maneja en el correo. Habrá personas que pues no están autorizadas en darle seguimiento a ¿no? Igual, con otro ejemplo, pues bueno, nosotros en el caso de los recursos de revisión en materia de datos personales o en las denuncias, pues también tenemos información donde la concentramos en carpetas, que tenemos carpetas electrónicas y que también pues no todos tenemos o no todos tienen el acceso a estas carpetas, puesto que en las denuncias
vienen muchos datos personales y también vienen datos personales sensibles, de los cuales pues la información no podemos estar teniendo acceso a cualquier persona. Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las actividades que requiere con motivo de sus funciones. 3. Revisar la configuración de seguridad de la adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento del software y del hardware. Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los recursos informativos en el tratamiento de los datos personales. En esta medida de seguridad, bueno, pues vamos a hablar también de que nuestras computadoras cuenten con contraseñas. ¿Por qué con contraseñas? Bueno, porque pues ahí cualquiera puede tener acceso a la computadora. Tenemos el mal hábito de que pues a veces nos vamos a comer y dejamos la computadora sin bloquear, ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera el hábito de que las computadoras tengan contraseña, ¿no? Y habrá compañeros que han de decir, ay, pues, pues, ¿por qué le ponen contraseñas? Ni siquiera en su equipo. Bueno, pues se le ponen contraseñas. ¿Por qué? Porque tratamos datos personales y que pues la ley nos obliga a que debemos de contar con medidas de seguridad y esta es una medida de seguridad. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de que puedan ser extraviados nuestras carpetas, de que puedan ser sustraídas nuestras carpetas y carpetas que contienen datos personales, ya les mencionaba, inclusive hasta sensibles. Entonces es por ello que debemos de tener medidas de seguridad técnicas como es la de contraseñas de nuestros equipos y que estas contraseñas no solo que las tengan solo el responsable que maneja ese equipo. En el IMIP es lo que hicimos, el área de informática, bueno, pues nos pasó a cada una de las unidades administrativas y quien ponía la contraseña era el responsable del equipo. Para esto, bueno, pues hay un resguardo, hay un inventario de los equipos que hay en el IMIPE y quiénes son los responsables que tienen ese equipo. Y entonces, con base a eso, informática pasa con cada uno de los responsables y les dice, a ver, tú eres responsable de este equipo, necesito que me pongas una contraseña, obviamente que solo tú sepas y que pues en algún momento informática también lo va a conocer, puesto que también deben de conocerlo toda vez de que en el momento en que pues el funcionario termina ahí su ciclo, pues tiene que hacer una entrega-recepción y parte de esa entrega de recepción pues es el equipo y pues informática tiene que verificar que pues se cuente con la información actualizada o la información que tenía ese equipo y pues hace revisiones y por eso los únicos que tienen acceso a este equipo pues es tanto el responsable del equipo como informática, pero nada más. Ya de ahí en fuera, lo ideal es que nadie sepa las contraseñas, siguiendo o acatando, bueno, pues lo que nos marca el sistema de gestión o lo que nos marca la ley que debemos de regir bajo el deber de seguridad. Otra medida de seguridad técnica, bueno, pues están los antivirus, que las computadoras cuenten con un antivirus. Otra medida de seguridad, bueno, pues es que los correos lleven que lleven candados para que no puedan ser descifrados fácilmente, puesto que a veces compartimos información a través de datos personales, a través de correos electrónicos. Entonces, todas estas medidas técnicas debemos de nosotros analizar con cuáles contamos, cuáles nos faltan y bueno, pues ya irlas implementando poco a poco. Hay medidas técnicas pues más sofisticadas, como por ejemplo, pues nosotros en el instituto tenemos un servidor del cual pues este servidor pues tiene que tener ahí sus candados, sus contraseñas para que no sean hackeados. También este servidor cuenta con medidas físicas como lo es el tener un aire acondicionado, puesto que el tener ahí el servidor provoca mucho calor
y pues esto podía provocar que se queme. Entonces debe de estar las 24 horas en una temperatura controlada para que no se caliente nuestro servidor. Entonces pues sí contamos también con medidas físicas para este servidor. Medidas administrativas. Vamos a entender por medidas administrativas a las políticas y procedimientos para la gestión, para el soporte y para la revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional. La información, clasificación y borrado seguro de la información, así como la sensibilización y capacitación del personal en materia de datos personales. Es decir, crear políticas y procedimientos para llevar un adecuado sistema de gestión en el cual, pues bueno, también vamos a crear pues funciones y obligaciones, es decir, tener nuestros manuales de procedimientos establecidos en donde nos diga tú como responsable, un ejemplo, tú como coordinador del área de protección de datos personales, bueno, tienes estas obligaciones y tienes que seguir estos procedimientos, donde nos dice paso a paso qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a las actividades que tenemos en el área, ¿no? Entonces, aquí sí, también nos dice de crear políticas en materia de datos personales, es decir, establecer como el seguimiento a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a tratar. MIPE, órgano garante.